Y lo traemos a la mesa porque de esta manera también damos espacio a referentes que no olvidan a Fabio. Como el trabajo que realizó nuestro compañero audiovisual, Oscar de Mateis, que ya lo vamos a traer a la mesa en unos instantes nada más, pero antes vamos a recibir a nuestro invitado porque nos va a contar todo sobre Fabio, todo. Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Gaby, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Bien, Todo bien, todo bien, bien, Lucas. todo bien. Muy fresca la mañana, ¿no? Muy. Sí. Muy. Para nuestro ¿Te gusto. pasó que esta mañana saliste y pisabas el hielo cuando Sí. ibas caminando? ¿Viste el hielito? Eso En es... el pasto ahí. Sí, bastante Se termina fresca. el pasto verde ya. Sí, Y había está. aguantado muchísimo. 2 grados bajo cero me marcaba el, Sí, sí. Tremendo. el auto. Sí, ¿A qué hora muy se levantó frío. hoy día? 7:15. 7:15. Me hicieron levantar muy temprano. Muy temprano. A esa hora ya estamos acá con el cafecito, con toda la... Gracias, Leonardo. Gracias, Leonardo Fabio. Bueno, ¿por qué, Feliz está cumple. Lucas? ¿Por qué está Lucas acá, chicos? Porque Lucas fue... ¡Me cago de frío! Exacto. Sí, más Fue o menos. una de las personas que realizó un documental re importante sobre la vida de Leonardo Fabio. Tras una investigación, Bien. y ese documental se puede ver ¿dónde, Lucas? Está subido en YouTube. Si uno pone Las Catitas, el lugar donde nació Leonardo Fabio, o aquí nació Leonardo Fabio, es el Ujú. nombre que tiene, de hecho, el título que tiene este Documental. documental. Ajá. 2013 lo filmamos. Che, 2013. ¿cómo ha pasado el ¿Cómo? tiempo? Pensé Ah, que- mirá, mirá. Cuánta juventud. Esperá, miremos el corte de pelo Re ahí flower. año 2013. Departamento Era de el- Santa Rosa. Si querían ubicado matarme, a 80 pongan kilómetros este Escuchá. documental. Mendocina, en la intercepción de Ruta Nacional 7 y Provincial 153. ¿Cuántos años tenías? Este suelo, este rincón en el mundo, Estabas estudiando. es el lugar Claro. donde nació uno de los máximos 24, exponentes de la 24 cultura argentina. Estás igual. Productor, director cinematográfico. Ojalá. Hay un Después- poco donde cuenta la historia y hace el Cantante recorrido de y las actor catitas para aquella gente que está argentino. viendo. Ajá. Es el lugar donde nació Jorge Leonardo Llull, Fabio. Mira, ahí Más llegamos. conocido como Leonardo Fabio. Ese terreno, ese baldío ahí donde se encontraba la vivienda. Exactamente, en ese lugar hacia el final había una casita muy humilde en la Sí. que nació Escuchemos, Leonardo Fabio. escuchemos ahí qué es lo que dice Lucas. A ver. Mis espaldas, donde solo queda el paso del tiempo, nació Jorge Fuat, más conocido como Leonardo Fabio. Hace Ahí estaba minutos la nada casa. más visitamos la finca que fue en su momento de Leonardo Fabio. Y estamos en este momento con quien fue justamente el encargado de la finca de Leonardo Fabio, Juan Romo. ¿Cómo le va, Juan? Muy bien, ¿y usted? Bueno, muy bien y contento de que esté con nosotros. Cuéntenos cómo fue esta posibilidad que tuvo usted de conocer a Leonardo Fabio y de ser nada más y nada menos que el encargado de su finca. Bueno, a raíz de un amigo que tenía yo, lo conocí al señor Leonardo Fabio. Yo entré como capataz general ahí, nació acá en Las Catitas, en el año 1938. Y acá en Catitas lo conocieron todos, todo el mundo lo conoció como una bellísima persona, porque mi señora le crió los 2 hijos, 7 años. Siempre se acordaba de Pirincha. Y él le sabía decir a los chicos, esa es tu segunda madre, no se olviden nunca de ella. Él a mí no me ocultaba nada, él me conversó de las pobrezas de él, Ay, me conmueve de su que cuando se emoción. fue a Buenos Aires, Tremendo. sí. que comía sándwiches de mortadela sentado en la plaza y dormía en la plaza porque no tenía a dónde ir. Se fue después de haber nacido en el departamento de Santa Rosa, estuvo en Luján. Después, buscando una carrera artística, estuvo en Buenos Aires. Se fue a Buenos Aires, él me conversaba, porque a mí me conversaba todo, vivíamos al lado. Y la casa mía era un suponer esa y la casa de él era esa, ahí en la finca, pero él siempre estaba con nosotros. Iba a dormir nomás en la noche, porque en la siesta se acostaba en la cama de los chicos míos, comía con nosotros, tomaba mate con nosotros, él vivía en la casa mía. Si usted lo tiene que describir a Leonardo Fabio como persona, No tengo palabras para describir a una persona como él. Le voy a decir en una sola palabra, era un hombre, bajo todo punto de vista. en Las Catitas dejó varios recuerdos. El lugar donde nació, que hoy simplemente es un baldío, la casa donde vivió parte de su juventud, hoy refaccionada y habitada, y una finca que se encuentra a 18 kilómetros hacia el norte por calle Guiñazú del distrito de Las Catitas. Hoy, Leonardo Fabio vive en el recuerdo de muchos habitantes del departamento de Santa Rosa que lo vieron nacer y que fueron parte de su vida, como es el caso de Juan Romo.
¿Qué sentís, Lucas, cuando, Emocionante, realmente. cuando lo ves al trabajo? ¿Pensás que podrías haber hecho alguna otra cosa? ¿Te sentís satisfecho? ¿Te genera emoción? O... No, me emociona porque Hay muchos vecinos que ya no están. tal y cual. y que hoy se ven reflejados en este material que es ¿Fue histórico. para rendir alguna materia o fue una gustada de algo que te querías hacer? Fue un documental que estaba surgiendo todo lo de la ley de medios audiovisuales Ujú. y se generan en Mendoza polos audiovisuales como Acequia y Señalú. Señalú era el canal de la Universidad de Cuyo y Acequia el canal público Que ya no tuvimos está. hasta Sí, hace muy claro. poquito. Que esa es otra cosa que me duele bastante, poner a Acequia. Lo y ver- vimos No hay nacer nada. y Que lo ya vimos no esté, desaparecer claro. también. Lamentable. Exactamente. Y se hicieron cosas muy lindas en cuanto a producción local en esos canales. Y me acuerdo que pedían corresponsales porque hicieron un casting Ujú. gigante. Llegó equipamiento técnico. Fue una etapa muy linda para los comunicadores, para los periodistas, porque acá tenemos pocos canales de televisión y a los que nos gustaban, por ahí no encontrábamos un lugar. Un lugar, un espacio. Exacto, y de pronto se abren dos oportunidades gigantes y todo el mundo estaba feliz y haciendo casting. Y bueno, una de las posibilidades era como corresponsal de la zona este para Acequia y vos tenías que mostrar algo de tu lugar. Esa era la consigna que había puesto Acequia. Entonces, documentales como este, hubieron muchísimos montón. Claro. de distintos periodistas de distintos lugares. Y ese de- fue como tu casting. Claro, después nos hicieron otras pruebas de cámara y eso, pero yo me acuerdo que lo hicimos en un fin de semana. Yo hacía un programita en la radio Lucio Lázaro todos los sábados en la mañana con el Zanahoria, El zanahoria. el Marcelo Cabaño. Marcelito. Y me dicen, Marcelo, yo te ayudo. Marcelo fue el cabra. El camarógrafo. El filmmaker. Claro. Ajá. El filmmaker. Sí, y se animó sin saber, me dice, vamos a la finca, nos fuimos en el auto, después fuimos con Don Romo, estuvimos todo el día, eso que vieron fue un pedacito, Sí, sí, Claro. sí. pero las cosas que contó, comimos con él, creo que estuvo Además, emocionado todo el día. Él. Empieza a sacar fotografías, No, imágenes, eso. lo que significa y es un material súper valioso. Eso fue fantástico porque Leonardo Fabio encontró en Santa Rosa hermosa no foto. solo su lugar de nacimiento, sino un refugio. Claro. O sea, él volvió a Santa Rosa en el exilio, por esto que ustedes hablaban antes de que... Eso te iba a preguntar. Sí. De sus enemigos. El vínculo con el peronismo quizás le generó enemigos y esto que vos decís, y este era el lugar de paz. Era su refugio Claro, en las catitas, claro. en la finca. Estuvo primero en Colombia, en México, se exilió En Colombia también es muy querido. en Chile, en Latinoamérica es querido, y yo me di cuenta cuando hice este documental, que lo subí a YouTube, por dejarlo ahí para que no se perdiera, y me escribieron un montón de fanáticos de distintas partes de Latinoamérica diciendo si había otra parte del documental, si era más largo, si podían llegar a conocer a Juan, si tenía algo de él. Y fue así que llegó una pareja de Chile que yo tenía tengo todavía el acta de El nacimiento. acta de nacimiento. Hay ahí una duda si nació el 28 de mayo o el 7 de junio. Ujú. Porque antes nacían y después... Claro, los asentaban Y era después. presentaban después, exacto. Claro, lo presentaban después. Entonces, el Lucio Lázaro es el que consiguió esa acta de nacimiento y tiene el acta original. O sea, él nace el 28, pero Lo inscribe. lo inscriben el 7. Entonces hay una duda ahí. Yo creo que en el documental digo nació el 7, de hecho. Y en los comentarios me ponían, no nació el 7, nació, Nació el 28, que es la fecha que se registra por lo general en todos lados. Por eso Claro. se recuerda en este día. Pero Hoy puede día. pasar que siempre, eran anotados después, Claro. asentados después en el registro Sí. civil. Les ha pasado a muchos. A muchos. A muchos ¿Qué otro vecinos. Algunos ya iban Lucas- a primer grado cuando Y los los anotaron. presentaban. Se veían jovencitos después. Sí. Tienen ¿Qué como 10 otros años más. testimonios, qué otros testimonios, por ejemplo, tenemos en este documental? ¿Con qué se va a encontrar el vecino a que le quiera recordar a Leonardo Fabio? Ingrese hoy día, porque hoy día seguramente va a ingresar para conocer un poquito más la historia. ¿Con quién nos vamos a encontrar? En este, en este documental que hice yo en esos años, está solo Juan Romo. O sea, Bien. él aparece ahí porque era como el testimonio más cercano y en carne propia, porque lo que él dice ahí es textual. Él le cuidaba a los hijos a Leonardo Fabio, sobre todo cuando él vuelve y se compra esta finca que queda por la calle Iñazú. Sí. Estuvo un tiempo viviendo en una de las casas que queda cerca de la Radio Matí,
que veíamos en Ujú. imágenes, Claro. bueno, en esa casa vivió un tiempo. Y no, él le gustaba mucho esto de los puestos, de alejarse de las zonas metropolitanas. Venía al pueblo todo el tiempo, pero él quería estar Allá. en esa finca. Le encantaba. Él nos decía que ahí estamos viendo Así vemos imágenes. imágenes. Y compartía básicamente todo. No es que él se quedaba en su casa y Juan Romo con su familia en otra. Compartía todos con ellos. Desde un yerbeado con un sándwich hasta... Una familia. Sí. ¿Sabe qué se me viene a la mente en este momento cuando veo esas imágenes? La chacha. Bueno, tal cual. Sí. Bueno, Mirá. esto es parte de otro documental, Sí. un poco más actual, que hicimos con la Dirección de Cultura de aquí de la MUNI también. Y ahí sí Para aparecen. recordar. Ya, y ahí en Allí hay en otros testimonios. En el caso de la finca ya está prácticamente abandonado o Sí, hoy no... no hay finca. Hoy o sea, después de eso quedó para Nico, Fabio. Ujú. No sé bien hoy en la actualidad. Pero digo, en el estado en general, cuando ustedes fueron en el 2013, todavía Sí, se mantenía la finca se bien. mantenía estable. Y estas son imágenes más... No, estas son de esos años, de ese documental, pero después volvimos a ir hace algunos años atrás y todavía Bien. se conserva. Se conserva. Sino que no estoy seguro si sigue perteneciendo a Nico Fabio, el hijo, o ya lo han vendido, ¿no? También, Lucas, refleja un contexto donde veíamos estos lugares de nuestro departamento totalmente productivos, porque cuando hablas de 14 kilómetros por Claro. calle Guiñazú, hablas de hasta dónde llegaba la zona productiva, que lo hablábamos los otros días, se está perdiendo, digo, con el paso del tiempo, Sí. ya esos sectores de Catitas, de la Dormida, ya no tienen esas zonas productivas, Y, digo. y él era fanático de la vitivinicultura, lo dijo en varias entrevistas. De hecho, en el final de este documental, él hace una entrevista con Julio Marvis y él le pregunta, bueno, che, pero ¿dónde naciste? Porque había esa duda como en Mendoza, pero algunos dicen Luján, otro Guaymallén, otro... Y dice, yo nací en un pequeño pueblito que se llama Las Catitas. ¿Es un pueblito igual o parecido Al de Jesús. al Al que de nació Jesús. Jesús de esa- Nazaret? Ese audio Sí. es... No, eso es eso increíble. es tremendo, tremendo. Eso giró en el mundo y por eso cuando subimos este documental mucha gente, una pareja que no les terminé de contar de Chile se vino a Mendoza y me pidió el material en crudo que yo había hecho porque ellos tienen un museo en Chile con discos de Leonardo Fabio, pañuelos de Leonardo Con Fabio, toda la historia. póster de Leonardo Museo Fabio, de Fabio. un museo de Fabio. Que lo tendríamos que reimplementar acá. Sería un... Sería genial porque... ¿Me vas a Ay, permitir que yo se escucha. lo dedique a la gente de las Catitas? A ver, ahí está, mira. ¿Eh? Sí, cómo no. Bueno. Pero decirle a los amigos de todo el país Sí. quiénes son los Bueno, amigos de la es el pueblo donde nací, donde realmente yo nací. Ajá. Es un pueblo pequeñito Sí. que está prácticamente a 70 kilómetros de la capital. Y a donde yo regresé, cuando andaba como oveja sin pastor en los años oscuros de acá, Ajá. y ahí me quedé instalado en el año... tenía un viñedo muy lindo. Ujú. La Catita está a 70 kilómetros y el viñedo mío yo me lo hice 18 kilómetros penetrando en el desierto. Lo hice todo yo, el pozo, todo hasta llegar la electricidad. Y esto narra eso. Yo nací en un pequeño pueblito muy parecido al de Jesús, Nazaret. Hay mucha arena, muchas piedras, muchas grietas que juegan a ser río. Y en las mañanas, camino del viñedo, los labriegos te regalan con canciones ya olvidadas, pero muy queridas. Y se usa saludar. Buenos días. Saludarse y quererse como buenos vecinos. No, Esa tremendo. misma. Eso es... Esas Te palabras, eriza la piel. Poner la ese piel de amor al gallina, pueblo, ese ¿no? amor al pueblo. Y donde la gente se saluda, porque es la realidad, Sí, chicos. lo marca porque Esto Sí, pasa es muy y es nuestro. una característica que tenemos en Santa Rosa o en aquellos lugares alejados Un a la abrazo y dos ciudad. besos. Y eso- Un eso- abrazo y exacto. Ella ya me olvidó, esa versión que escuchaban de fondo es Es de mi la, favorita. es de la Chico de la escuela escuela. De la escuela de rock Felipe Staite. Claro, el Turco Ismael hizo esto. Que en, Escuchá. que en el carro de la vendimia en el que yo participé iban los chicos cantándola. Tremenda versión. Sí, tremendo. Escuchémoslo un poquito más, Santi. Temón. Cántelo, Lucas. No, Usted que temón, canta. Dale. No llego al tono de Yeka Luna ahí canta. Yeka, ajá, tremendo. Tremenda la Yeka. El estribillo es hermoso, te pone la piel de gallina. Lleguemos Sí, ahí, sí. lleguemos ahí el estribillo. No, es tremenda Sentí versión. lo que es esta. eso.
Recordando a Leonardo Fabio. Escucha. No, mansa versión. No, tremendo. No, Saludos tremendo. Saludos para Yeka Luna y para toda la escuela. Para todos los chicos, por ahí, Sí, para el turco, para un todos. saludo grande. Tremenda 87 años. 87 años y todavía se nos pone la piel de gallina. 87 Sí. años de este Vos nacimiento sabés de que un a mí- ídolo, de un A grande. mí me gustan mucho esas fotos. Por ejemplo, ahí se lo ve a Leonardo haciendo una especie de traveling ahí casero, improvisado. Sí. Y voy a decir como se dice en la calle, está en cuero filmando, digo. Eso Tremendo. lo pinta de cuerpo entero, no está careteando mientras Claro. filma ni nada, está Mirá, ahí está, mostrándolo esa es la natural. imagen. Mirá. Mirá. Esa es la foto que usted dice. Leonardo Tremenda Fabio esa foto. fue el ejemplo del cine popular, digamos. Sí. O sea, él hizo cine popular de verdad, inclusive hasta con planos abiertos, ¿no? Mostrando la narrativa completa de lo que él quería. No es que no se esforzaba en generar otro tipo de producción, sino que él quería que Le se gustaba viera eso. eso, claro. Él quería mostrar, no hacer recortes de la realidad, decía él. Yo quiero mostrar la realidad entera, por eso hacía planos muchas veces muy abiertos Generales, de muy- sus películas. Y en sus películas también se ve un poco de su vida, ¿no? Crónica de un niño solo, esa Sí. trilogía que hizo, que fue una de sus primeras producciones, es lo que él era un poco, ¿no? Digo, todo lo que él vivió. Mucho tiempo solo porque estuvo en internados, después que se fue de acá se fue a Luján, tuvo una infancia un poco complicada. Una infancia complicada, eso es lo que iba a difícil. decir, difícil. Por eso quizás ese apego emocional que él tenía Totalmente. con las catitas. Totalmente. Y era muy defensor. En todos los lugares, en todas las entrevistas, siempre nombraba el pueblo que lo vio nacer. Y decía. como el arte, y a veces también podemos llegar a decir el deporte, te salva. Totalmente. Bueno, él yo creo que fue un refugiado en la música. Con ideales además muy, muy fuertes, muy aferrados, ¿no? Su vínculo con el peronismo, él lo planteó y no tuvo miedo de hacerlo público. Y le costó un exilio. Le costó un exilio, pero Sí. siguió siendo el mismo, digo, con sus mismos ideales hasta el final. No lo hasta cambió nadie. Claro, no lo determinaron. no lo determinó No. nadie y además no tenía vergüenza de decir que había nacido en un pequeño pueblito, digo, un tipo Más tan parecido a Jesús grande. de el pueblo que... La Con lo comparación fácil que es tremenda. olvidarse del pasado. La Con lo comparación- fácil que es, exactamente. Nunca perdió la humildad. No, eso es que el tema. querido en Colombia, en Latinoamérica No por entera. nada es el juglar de América. Bueno, con mucho dinero también, épocas de gloria tuvo muchísimas, que también tuvo épocas muy críticas. Y sin embargo, en esta entrevista, como en muchas otras, dijo, yo nací en un pueblito chiquito que se llama Las Catitas y prácticamente la mejor parte de su vida la pasó en Las Catitas porque es donde encontraba familia, donde encontraba refugio, ¿no? Cuando vos escuchás esos Des- testimonios sí. y la gente habla así, algo bueno has hecho. Bueno, el segundo... Decían que cuando él tenía a los obreros trabajando en su finca, que estaban por lo general durante una jornada completa, él que lo que hacía, iba directamente, compraba no solamente el desayuno, sino también el almuerzo para todos los obreros. Porque decían que tenían que estar bien alimentados. Entonces, un tipo muy imagínate humano. que hoy por hoy eso no ocurre, no sucede. Y cuesta, hay gente obviamente que sigue manteniendo No, eso, sigue- esos- pero, esos o sea, valores, pero Bien, cuesta. la Hermoso, humildad y chicos. por qué la gente se emociona, o aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo, como Don Claro. Romo, por ejemplo, ¿por qué se emociona tanto o se emocionaba tanto al recordarlo? Por estas cosas, justamente. Totalmente. Bueno, hay otro testimonio del zurdo Olmedo, Ujú. nuestro querido ¿Habrá tocado Sí, alguna viola ahí con referente, Fabio? referente cuyano que también tuvo una cercanía desde adolescente con Fabio y él decía que todas esas veces que venía a Santa Rosa él quería juntarse con la muchachada. Con la digamos. muchachada de ahí de las catitas. Y hay un documental que lo estábamos viendo de paño ahí, que ese fue un poco más largo, que tuvo más producción, que lo entrevistamos Al zurdo. al zurdo. También se emociona, muestra fotos y en una parte dice el zurdo, Sí. yo a veces no quería ir, dice, a las juntadas porque eran juntadas largas y él nos venía a buscar, dice. Mirá, Me que venía a buscar eso, a mi casa. Eso es Así que tremendo. imagínese usted, Qué claro. bueno. Tremendo eso. Claro, eran guitarras con comidas y recordarlo el pueblo, ¿no? Él venía a buscar pueblo, venía a buscar eso, su sangre. Claro. a las Ahora, catitas. ahora, para estos vecinos que tuvieron esa posibilidad de compartir, de vivir momentos con Fabio, creo que también
pasan a formar parte de esta historia, de la vida de Fabio, de la historia de la comunidad, porque justamente recorrimos a donde a ellos a buscar estos testimonios que nos emocionan. Y hay Y dos. Sí, dale, Sí, dale, digo, perdón. y traspasan la pantalla y nos logran emocionar a nosotros. Eso es grandioso. Hay dos cosas que me quedaron de estos dos documentales, que uno Sí. en el 2013 y otro lo hicimos Crónica de un niño solo. hace 5 o 6 años. Ahí está la película Sí, esta que yo les tremendo. Me mencionaba. encantan Muy buena las esa, tomas, lo visionario ¿Viste los que era planos? para Claro, sea, los planos no, no, muestran es- todos, la Vos ves realidad. todo, claro. Exacto. Ves el barrio, ves la calle, ves la gente. Sí. Digo, bueno, dos cosas que fueron anecdóticas y me quedaron guardadas porque yo digo, che, lo que significó este tipo para los santarrocinos. A los dos, a Romo y al Zurdo Olmedo, les preguntamos qué fue Leonardo Fabio para ustedes. Sí. O en una palabra, qué significó. Y un poco hasta que se enojaron un poco. ¿Cómo que Una significó? Claro, Y los dos dijeron un Un hombre. un hombre. Un hombre. Sin saber ni haber visto uno la entrevista que le habíamos Claro. hecho al otro, nada. Habían coincidido en lo mismo. Un hombre, o sea, Mirá. un ser humano, un ser humano con todas las Con letras. todas las digamos. letras. Claro. Humilde, cercano, empático, esto que vos decís, si veía en una mesa que no había comida, iba y compraba comida y la traía. No les hacía faltar nada. Nada. A los Qué bueno. obreros, Sí. a la gente que estaba con él, e inclusive aquellos que tuvieron la oportunidad de trabajar con él, también les hacía obsequios importantes como un televisor, recuerdo que Sí, llevó a una mirá. familia, y así, bueno, que van trascendiendo a través del tiempo las historias que los mismos vecinos van contando. Y vos sabés que no hay nada mejor que la escuela artística que tiene el departamento lleve el nombre de él. Sí. Está en las catitas, lleva el nombre de él, Totalmente. digo, no podría haber habido mejor nombre. No, está bien puesto. No solamente la No, escuela, porque ha sino sido que un también artista genial. tenemos el monumento que recién recordábamos y Sí. hacíamos referencia a Jiménez, Sí, en la avenida. que fue el autor y el que realizó este monumento, sino que también tenemos el paseo que se ubica frente a la escuela 188, la escuela Angelino Arena Raffo, que es una de los establecimientos educativos emblemáticos que tenemos. A mí lo que más me conmueve cómo cómo seguimos nosotros que siga Hablando de él, trascendiendo, claro. o sea, hablando de él y que todos sepan de mi generación, los que me van a seguir a mí, los que siguen, Totalmente. que se quede en la historia y que no se pierde. Por eso es tan importante tener momentos como los tenemos Esto hoy que vemos día. acá es de Sí. acá del 90. Y vos la mirás a Gatica el Mono y es Hollywood. Ujú. Sí. Con los recursos que él ha Que habían tenido en la época, claro. pero es Hollywood, digo, porque vos sacalo al actor acá, que no me acuerdo el nombre, que se hizo hasta cirugías para actuar en esa película, y ponelo a Stallone y, Sí, y es lo y mismo. es Rocky, ¿me Exacto. entendés? Sí. Con otro final, con menos, porque esta es una historia de vida real, Ujú. pero Sí. digo, los efectos, el Luna Park acondicionado, podés tranquilamente decir, bueno, Tremenda no lo calidad. filmó un tipo de acá de la Argentina. Lo bueno que, bueno, hoy Totalmente. traemos a la mesa porque se cumplen 87 años del nacimiento justamente de Leonardo Fabio, con el orgullo de saber que es uno de los nuestros, que es santarrocino, que es catitero, un mendocino eterno que le dio voz a los sin voz. Ujú. Y Lucas, que hoy lo traemos a la mesa. vos sí los tendrías que definir con una palabra, como... No voy a decir un nombre porque... Claro. Ah, No, no, no. claro. Hombre, sí. No, yo no tengo el poder de síntesis que tiene el zurdo y Juan Romo. Para mí es un montón de cosas. Ujú. Leonardo Fabio, o sea, en mi casa se escuchaba desde chiquito. Y más allá que esto lo hice por una cuestión de la carrera, de esto, tenía muchas ganas de saber quién era Leonardo ¿Quién, Fabio. era? Claro. ¿Quién fue? Es que todo Claro. el mundo Y- te habla de él. y somos- querés Exacto. saber. Y además, porque esto, cuando uno se va, uno fui a estudiar, te decían, no es de Santa Rosa, nació en sí, sí. Luján. Claro. Sí, toda su infancia la vivió en Ujú. Luján. Pero nació en Santa Rosa, nació en Nació, Las Catitas. claro. Lo tuvimos a Lucas, Claro. chico, hoy día, porque Dato de la verdad color. que este documental que recorre el mundo, llegó a Chile, vino gente de Chile para inclusive llevarse una copia del acta de nacimiento, refleja la pasión y el amor que tenemos por Leonardo Fabio y muy defensores, porque nació en Las Catitas, Así es. de acá. Nuestro y bueno, Leonardo. Mire esa como escena. Ese es Alfredo Alcón Exacto. haciendo del Mirá. diablo ahí. Sí, no, me- no, eso Claro. es Si me permiten Tremenda. contarles algo, mientras iba en el carro que se trató de Juglar de América, Leonardo Fabio, Sí. Sí. íbamos en el recorrido, tanto como en la noche, como en la Vía Blanca y en el carrusel, me gritaba la gente de abajo que era de Luján de Cuyo. Claro. Claro, Me gritaban. no. Y yo No. muy feliz y orgullosa por Decía, supuesto. nació acá en Las Y le digo, Catitas. No. Se lo quieren apropiar, ¿viste? Para mí, Búsquenlo, le digo, Luján no, Luján. investiguen que es de Las Catitas. si lo tengo... Busquen la entrevista
casita justamente Ahí esta está. que es Sal. Si Y lo tengo me- que definir, Diana, de esto que me preguntabas, para Sí. mí es patria Leonardo Fabio. Sí. Es patria en Santa Rosa, es patria en el mundo, nos hizo conocer a los argentinos Sí. y al cine argentino en el mundo, Sí. cuando en esa época ni siquiera se pensaba la explosión que tuvo la producción audiovisual a partir Claro. de lo que él hacía. No, tremendo. Y tremendo. después, gracias a él, se conoce las catitas en muchos Sí, lugares, claro. digo. Sí, sí. O sea, más allá O que nos de esta identifican discusión, gracias a él. claro, de esta discusión de si nació en Luján o no, bueno, no hay discusión, nació en las No, catitas. Nació en acá. las Pero- catitas. Y él lo dijo en este, Claro. en este fragmento, ¿no? Tal cual. Qué bueno esto último que mostraban de Nazareno Cruz y el Lobo, porque hasta en la elección de los actores, digo. No, era un No, tipo fue todo, increíble. fue todo. Bueno, para todo. Una pregunta que a mí me queda colgado. En los Sí. créditos del documental, ¿sabe quién fue su estilista en esa época ahí? Nazareno Cruz y el Lobo. No, fue el Este, halcón, que era el corte- diablo, el ¿no? corte carré, me acordé Relacio cuando decía el tu que no pelo. tuvo el corte carré, Carlito No, no Balá, pude, porque nunca. no tuvo infancia. Se usaba en esa época. Se era- usaba no lo pude mucho. dejar tan largo, Corte. me lo cortaba. Era el Claro. corte flogger, que era el hopo para flogger. adelante, ¿viste? Ese- ¿Qué? Y- Alguien por ahí largó que era un integrante de los Beatles, el que hizo el Ah, documental. sí. puede Ringo. ser. Parecido. Ringo la borda. Muy parecido. Re parecido, Lucas. Let it be. Beatle. Let it be. Beatle la borda. Ahí está. Che, hay otra anécdota, ya me voy. Sí. Hay otra anécdota de eso que cuando en uno de los aniversarios de Leonardo Fabio, que justamente se inauguró esta pintura que usted mencionaba anteriormente, Sí. de este querido pintor santarrocino también, frente vamos a ver, ahí, ¿o no? Exacto, exacto. Sí, sí, Que él ahí iba además a disfrutar de que tomaba algo con los Ajá. amigos, cantaba. De esos espacios. Bueno, estuvo Nico Fabio, hubo mucha gente ahí porque era un aniversario más y ponen este documental. Nadie le dio pelota al documental porque se reían del corte. El del corte de pelo. los- se llevó todas las Basta miradas. del Nadie le protagonismo dio pelota a Fabio. del Corte de documental. pelo. Claro, Claro. fui la burla básicamente. Beatle la borda era. Bullying masivo. Vos le preguntás, ¿qué le quedó del documental? El corte, corte de de Lucas pelo. Laborda. Una tendencia nueva. Tremendo. No. Hermoso. Bueno, Lucas, ahí está, mira, Ahí está, ahí está. ahí está. Son Claro. así, chicos. No Eso sé. lo ponemos tendrías una que, guitarra, lo lo tendrías vestimos que de la haber época. filmado Uno de un sticker en una, de WhatsApp. en una azotea. Es culpa Exacto. del Marcelito Cabaña, mirá el plano que me hace. Claro, en plano ahí. Claro. No, Bueno, no, tremendo. en ese lugar hay una casa ahora gigante, hermosa, toda rosada, de Marita. de Marita, ajá. Ah, Es en ese mirá, lugar. La Ahí. casa de Marita. Donde está la casa de Marita al fondo, nació Leonardo Fabio. Ahí. Era Sí. la casita que él hacía descripción. 8 de la mañana, 55 minutos, chicos. gracias. Gracias. Gracias, Lucas, Lucas. gracias.